Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a este su noticiero El Despertador. Viernes 13, señoras y señores, así culminamos la semana en este viernes 13. Recordarles a ustedes que hoy 12 del día ya empieza la ley seca, así que por favor a tomar precauciones, no beba, no libe, porque si no también está sujeto a sanciones de acuerdo a la ley. Recuerden que el 15 de octubre, este domingo, nosotros vamos ya a elecciones, vamos a elegir presidente y vicepresidente. Por favor, vote con conciencia, vote con conciencia, que de esto dependerá el futuro de todos nosotros. Así que a ponerse pilas, a estudiar bien los planes de trabajo de nuestros candidatos y acudir con su cédula, recuerden cédula o pasaporte o la cédula vencida. Con esos documentos ustedes sí pueden votar en este domingo 15 de octubre. Viernes 13 nosotros tenemos invitados en esta mañana y ya se encuentra en estudios Flor Yaselga, ella es psicóloga clínica y con ella vamos a hablar un tema súper interesante, el estrés emocional. ¿Cómo afecta nuestras vidas? ¿Qué debemos realizar en torno a este tema? Últimamente nos estresamos por absolutamente todo, de hecho las elecciones ya nos provocan estrés, así que con ella vamos a hablar sobre este tema. Flor, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí compartiendo un tema muy importante. Un tema muy importante y ustedes dirán, ¿por qué el tema? Porque es que la Lore se estresa demasiado, entonces vamos a ver por qué pasa esto, cómo darnos cuenta cuando sufrimos un estrés agudo, un estrés crónico y cuándo es un estrés, ¿el estrés es normal o no es normal? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. El estado del estrés es la alteración de la falta de equilibrio entre el mundo interno y el mundo externo que el ser humano debe aprender a conciliar. Pues en realidad las emociones son estados en los que no nos permite establecer conexiones adecuadas y cuando existe estrés es porque está vibrando un estado de energía demasiado negativa donde el ser humano no es consciente de lo que está haciendo. Y cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo y también por qué el ser humano, por qué nosotros estamos viviendo en este constante estrés y no hacemos nada por evitarnos esto. Porque no queremos ser conscientes de lo que sentimos. Nos han enseñado y nos han hecho creer que las emociones deben ser dominadas o controladas y tenemos que vivir un estado de supervivencia, coexistir, sin permitirte observarte para adentro, gestionar tus emociones, aprenderlas a mirar para que puedan expandirse y tu cuerpo mantenga un estado de equilibrio. El momento que tú vives un estado de estrés, estás alterando las funciones cerebrales, bioquímicas, fisiológicas de tu cuerpo, las cuales comienzan a desestabilizarte. Tú vives más trabajando, tus hijos, tu familia, etcétera, etcétera. El tiempo se va y llega un momento en que tu cuerpo explota, creas una enfermedad que posiblemente tal vez comenzó con un simple estrés, con un dolor de cabeza, con un malestar, pero eso va acumulándose como un vaso. Imagínate que es un vaso donde vas acumulando y llega un momento que explotas. Porque no tenemos cultura, no conocemos y no sabemos cómo hacerlo. Y no sabemos cómo hacer, cómo equilibrar estas dos partes, ¿no? Y recordar que lo emocional después del cuerpo también lo presenta, ¿no? Es como nos dice, pudo iniciar como estrés y resulta que desarrolló por años esto y ahora se convirtió en una enfermedad crónica, grave, y el cuerpo expresa lo que las emociones no, lo que la boca no, lo que no decimos, lo que no soltamos. Y es ahí cuando decimos, ¿y ahora qué hacemos cuando ya es demasiado tarde? ¿Es demasiado tarde para curarnos nuestras emociones o siempre hay tiempo? Las emociones son el reflejo del estado interno del ser humano. Son la llave para conectar a tu parte espiritual, porque tú eres una parte mental, una parte física, una parte emocional y una parte espiritual. Y el contexto de estas áreas permite al ser humano crear un equilibrio. Hacerlo lo podemos hacer todo el tiempo. Si comenzamos a ser conscientes de quién eres, qué es lo que necesitas, cuáles son tus necesidades, te autoconoces, te autodescubres, podrás desarrollar un estado de homeostasis, que es un equilibrio. ¿A través de qué? De gestionar tus emociones. Pero no tenemos cultura, no nos interesa sentir, no nos interesa mirarnos, porque nos da miedo. Prefiero callar, prefiero mantener ese dolor
porque no quiero tampoco hacer un cambio en mi vida. Y eso es falta de responsabilidad. ¿Y quién no se quiere responsabilizar? El niño, porque todos tenemos un niño que no le hemos dado la atención necesaria para que este niño comience a crecer, a evolucionar y a tomar conciencia de quién eres. Solo así el ser humano bajaría el índice de embarazos, de alcoholismo, de drogas, conflictos maritales, etcétera, etcétera. Si solo aprendemos a autogestionar nuestras emociones. Si solo aprendemos a autogestionar nuestras emociones, nos libraríamos y nos evitaríamos de tantos problemas en nuestra vida, pero no lo hacemos porque, como dice Flor Yaselga, psicóloga clínica, nos da miedo a nosotros, nos da miedo saber qué es lo que nos pasa, saber qué es lo que nos duele y nos aterra soltar esas cosas, porque creo que hemos estado 35 años cargando con ese dolor y nos aterra soltar. ¿Por qué nos aferramos a esto? ¿Por qué no hacemos algo por nosotros mismos? Y de pasito que nos diga dónde podemos encontrar esta solución, dónde podemos ubicarla a usted para que nos ayude también a gestionar, porque a veces no solos podemos hacer todo, ¿no? Entonces necesitamos un profesional como usted para gestionar estas emociones. Las emociones tienen que aprender el ser humano a crear una reconciliación consigo mismo. No lo hacemos porque el momento que tú comiences a autoobservarte te vas a dar cuenta quién eres. Y no nos interesa mirarnos porque el momento que tú comienzas a mirarte, comienzas a descubrirte, a mirar tus heridas, porque todos tenemos una historia de vida, una circunstancia vivida en la cual no nos permitimos mirarlas porque nos duele mucho. Traumas, situaciones frustrantes de la niñez, de la adolescencia. Entonces tampoco te han enseñado en ninguna historia o parte de tu desarrollo como ser humano a decirte, o sea, mira, tienes que aprender a autogestionar tus emociones. Si tan solo en las instituciones educativas nos enseñarían lo que es la inteligencia emocional, crearíamos un estado de equilibrio dentro de nuestro ser. Aprenderíamos a ser personas más inteligentes, porque la inteligencia es un estado de conciencia, de autodescubrimiento y desarrollar todas las potencialidades espirituales que tiene el ser humano, y una de ellas es la parte espiritual, de observarte, gestionar, mirar. Y como te dije hace un momento, no nos gusta mirar para adentro porque no queremos responsabilizarnos de quién somos. Porque el momento que tú comienzas a observar tus emociones, vas a encontrar un sinnúmero de cosas, situaciones que no te van a gustar. Entonces yo prefiero omitirlas, porque el momento que te hagas responsable, muchas cosas van a cambiar en tu mundo externo, porque tú vas a comenzar a hacer un cambio interno. Yo le llamo una reingeniería mental o una reingeniería álmica, porque tú comenzarías a transformarte, a observarte, a liberarte, porque por dentro estamos como un tacho de basura, acumulado un montón de cosas. Y el momento que tú comienzas a limpiar, vas a comenzar a darte cuenta quién eres, qué necesitas, tus debilidades, tus fortalezas. ¿No te interesa por esa situación porque te duele? ¿No te interesa por lealtad a tu clan? Porque crees que si tú cambias te van a excluir, es un principio de supervivencia. Porque el sistema te dice que tienes que obedecer y no transformarte, porque es imposible. Pero esas son creencias que tú adquiriste dentro del aspecto externo del ser, como un ente social. Entonces estos son muchos de los factores que el ser humano tiene que aprender a crear un espacio de conciliación consigo mismo, y gestionar las emociones es el cambio profundo que el ser humano necesita para mejorar incluso tu economía, para mejorar tu relación en todos los ámbitos. Porque ¿cómo quieres ser abundante, próspero, exitoso y feliz si por dentro tú te sientes pobre, indeseable, un ser humano malo, un ser humano que se juzga, un ser humano que está lleno de dolores? Entonces las cosas llegan en función de la resonancia que uno puede crear internamente. ¿Cómo hacerlo? Tú me decías. Hay muchas técnicas y herramientas que puedes utilizar. Una de las que yo utilizo son la meditación guiada, la meditación en la cual entras en un estado de silencio, la respiración. Otro de los factores que son técnicas que yo les he ido descubriendo y desarrollando, que son la autoobservación, autoobservar tus emociones. Entrar en un estado profundo de silencio
entrar en un espacio donde tú te sientas confiado, seguro, y observar tus emociones. Y dentro de todo este proceso buscar un acompañamiento en el ámbito espiritual y profesional, que se sepa conciliar estas dos áreas. La parte clínica, que es importante como profesionales de psicología o salud mental, pero también la parte espiritual, porque somos seres espirituales viviendo esta experiencia humana. Los dos son complementos para llegar a un estado de conciliación del ser. Excelente lo que nos dice Flor Yaselga, psicóloga clínica. Quisiéramos saber dónde está ubicada, dónde podemos contactarle, las personas que la están observando, la están escuchando y dicen, o sea, sí, todo esto me pasa y realmente lo que necesito es conocer, saber un poco más, ¿dónde la podemos ubicar? Estamos ubicados frente al Colegio Ibarra, Farmacias Medicity, tenemos nuestros consultorios, somos parte de la red. Pueden ubicarnos por una llamada telefónica o acercándose a los espacios para agendar una cita o a través de las plataformas de Flor Yaselga. Nosotros damos conferencias a nivel internacional. Flor Yaselga en las plataformas de Facebook o también en el TikTok o en Instagram o en YouTube. Tienen información de valor donde subimos videos y pequeñas pastillas hablando de temas como esto, la abundancia, problemas con los hijos, problemas personales, problemas económicos, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de temas que el ser humano ahonda cada día y necesita restablecer su estado de conexión, como es la depresión, la ansiedad, situaciones que no sabemos cómo gestionarlas, y a través de nuestras plataformas dejamos siempre tips raíz, les llamo, para que puedan tener mayor información y poderse vincular de forma adecuada y salir de ese mito. Una de las cosas también que miro en los seres humanos es que no queremos ir donde el psicólogo, porque el psicólogo es para locos. Y realmente el psicólogo no atiende a personas que están fuera de su estado mental, porque un loco jamás buscaría ayuda, porque es una persona que está desequilibrada mentalmente. Debería el ser humano asistir una vez al año, por lo menos, donde un psicólogo, para saber y mirar qué es lo que está pasando por dentro, pero no tenemos cultura, nos da miedo, piensa que voy donde el psicólogo, quiere que me cuente todas las cosas y el hecho de que tú me dices lo que te pasa, eso es hacer terapia. Y eso no es hacer terapia. El principio para poder abrir un proceso terapéutico clínico, sí, pero después viene el proceso de terapia, que es un proceso donde vamos adentrándonos a las emociones, a la mente del ser humano, al estado del mundo cuántico, que es el pensamiento del ser humano y el pensamiento del mundo externo, que puede ser Dios o lo que el ser humano le quiera dar su connotación. Es adentrarse para reconectar con estos dos mundos. ¿Y a través de qué? De muchos procesos que se puede utilizar en terapia. Entonces, no confundamos ir a una consulta psicológica, que entras en un diálogo como el que estamos haciendo esto, a la diferencia de entrar contigo y hacer un proceso de terapia, entrar en tu ser, como cuando hace una cirugía un médico, entro a tu ser, miro lo que está pasando, te ayudo a liberar, saco, siembro, salgo, cierro y te acompaño. Eso es hacer terapia. Eso es hacer terapia, y es verdad, ¿no? Generalmente decimos, no, ¿para qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loca? Yo puedo hacer, yo lo puedo manejar, yo esto, y a veces las situaciones se nos salen de las manos. A las mamás con nuestros hijos, a los hijos con las mamás, porque definitivamente no tenemos esta cultura, ¿no?, de gestionar nuestras emociones, y es verdad que venimos de años, de generaciones haciendo las cosas mal y también criando a nuestros hijos mal. Entonces es muy bueno saber dónde la podemos ubicar. Ahora, otro de los síntomas, ¿qué podemos ver nosotros o cómo nos podemos dar cuenta que estamos sufriendo un estrés agudo o crónico? Hay muchos factores que el ser humano desconoce. Cuando tú comienzas ya por aspectos de situaciones de síntomas físicos como dolor de cabeza, insomnio, falta de apetito, falta de energía, presentas una conducta irritable, momentos en que estás bien y momentos que te molesta todo, situaciones en las que también no sabes qué hacer, te sientes encerrado, o la gente tiene demasiado sueño y se adentra y dice, no, es que tengo sueño y prefiero dormir,
porque prefieres escapar o me quiero mejor ir con mis amigos y consumir alcohol. Ah, no, qué chévere, pasé bien, pero al otro día te despiertas y entras en un estado aún más ansioso y te sientes solo. Y te sientes mal. Te sientes mal. O sea, el alcohol es recomendable para festejar y salir cuando estás bien, pero no para escapar. Y es lo que hace el ser humano, o también tener relaciones promiscuas. Ahí es lo que necesitamos realmente, un acompañamiento, pero no lo queremos aceptar porque lo tomamos como parte de la normalidad del ser humano. El consumo de alcohol lo vemos como parte del sistema de la normativa social, y tomarte y emborracharte ya lo ves como algo normal. Pero cuestiónate y pregúntate qué es lo que me está faltando dentro de mí que quiero tapar con el alcohol. Y después me siento tal vez en una condición más desastrosa, porque mi autoestima está baja, porque no me siento feliz conmigo mismo y por dentro estoy en un conflicto profundo con mis emociones. Así que recomendaciones, a tomar en cuenta todo lo que Flor ha dicho en esta mañana, en esta entrevista. Es muy importante hablar sobre este estrés emocional. A veces decimos, no, es que está irritable o está loca, porque eso es, está loca, está mal, es que le fue mal en el trabajo y eso, pero esto es no poder gestionar correctamente nuestras emociones, lo que acarrea a muchos otros problemas. Hablábamos del alcoholismo, del tema de las drogas, las relaciones promiscuas y todo, y a veces decimos, no, es que ese es así, ya, así es, y no, resulta que tal vez es este tema de no manejar correctamente sus emociones. Qué gusto y un placer para mí conversar con una persona que se nota que ha estudiado todo esto y que se nota, y a través de la palabra, a través de cómo se expresa, cómo nos conecta también y nos hace. Yo de hecho en la entrevista estoy así como repasando todo lo que ella dice y diciendo, sí, esto pasa, esto sucede, así es, de ley hay que ir a consultarle a Flor y a Selga todo lo que necesito saber en torno a este tema del estrés emocional. El mensaje que puede dejarles a todos los que nos ven y nos escuchan y que ciertamente sufren este estrés emocional y tratan de, bueno, ya me pasará, o ya esto, a veces se desaniman tanto de la vida o se desaniman tanto de decirle a su hijo, ya no hagas esto o haz esto, y después dicen, ya, que haga lo que le dé la gana, y como que tiran la toalla, ¿no? Primero, 2 puntos. Tú me dices que te conectas mucho con la energía que estamos vibrando en este momento. Una de las cosas que he aprendido en mi camino, y muchos pueden ser también seguidores míos que están mirándome a través de las pantallas, conocen mi trascendencia. Llevo más de 10 años en un proceso de autosanación, autodescubrimiento conmigo mismo. En este proceso, todo el tiempo, como Flor y Selga, me he permitido aprender a gestionar y a observar quién soy. He hecho procesos de sanación profundas, medito todos los días. Siempre trato de estar en una conciliación conmigo mismo, porque todo sanador o todo guía espiritual debería hacer un proceso primero consigo mismo. ¿Cómo te voy a hablar de sanación si por dentro soy una fruta podrida? Eso siempre les hablo a mis estudiantes, que doy mis conferencias, a mis alumnos. Siempre les hablo a mis pacientes que lo primero que tiene que hacer un ser humano perdón, es autoobservarse y conocerse. No puedo hablar de algo que no lo estoy viviendo. Entonces eso lo hago todo el tiempo, lo vivo todo el tiempo. No es un camino fácil, pero es hermoso, porque cada tiempo que tú te vas observando por etapas, digo, esta era la flor, y como han pasado los años, miro, incluso hasta el brillo de mis ojos han ido cambiando, porque cada ocasión ha sido una circunstancia donde me he permitido autodescubrirme y mirarme profundamente mi sombra y mi dolor. Pocos son los profesionales que hacen esta autogestión de emociones, porque prefiero leerme un libro, prefiero irme a un curso, que me es más fácil que me lo digan, que autodescubrir mi propio ser y conectar con mi sabiduría, porque hay cosas que solo las descubres rindiéndote, amándote y conectándote contigo mismo a través de observar tu propio dolor. El primer maestro que tiene el ser humano es el dolor. El sufrimiento te ayuda a sacarte máscaras y a conectarte. Eso pueden hacer ustedes, mamacitas,
estudiantes, jóvenes, padres, aprendan a autoconocerse. Y si tú quieres que tus hijos cambien o mejoren su condición, comienza a hacerlo por ti mismo. Porque el maestro no es el que se memoriza libros o sigue cátedra. El verdadero maestro es el que se autodescubre a sí mismo y comienza a conocer quién es. Y en base a eso puedes guiar. Nosotros nos llamamos maestros heridos. El maestro herido el que sabe que tiene heridas y en base a sus heridas, ahora yo te guío y te acompaño. Porque yo no sano. Son cada uno de ustedes los que se dan la oportunidad de autosanarse y descubrirse. Y eso lo haces conociéndote, dándote esa oportunidad de mirarte para adentro. Así es, para mí ha sido un gusto, vuelvo a reiterarlo, la presencia de Flor Yaselga, psicóloga clínica. Hoy nos estaba hablando sobre el estrés emocional, cómo afecta esto a tu vida y cómo debes un poco gestionar, no un poco, cómo debes gestionar las emociones, y en este camino de sanación, de que uno quiera sanar, necesita obviamente el apoyo de un profesional como Flor Yaselga. Ustedes la pueden ubicar frente al Colegio Ibarra, en las farmacias Medicity. Ahí pueden ubicarlo a través de todas sus redes sociales como Flor Yaselga. Si usted necesita gestionar sus emociones, tiene este tema del estrés emocional, se vienen votaciones, la gente está loca definitivamente. Ya dijimos que no es loca, sino que nos estresamos tanto por este tema de las elecciones. Digo, nosotros, los que estamos aquí por votar, estamos estresados. ¿Cómo estarán esos dos personajes que no saben quién mismo va a la presidencia? La situación es de que el ser humano tiene que tomar conciencia de que ningún presidente va a cambiar el rumbo del país. Para poder cambiar la situación económica, social, primero hay que hacer un cambio interno. Y quien esté o lo pongamos como presidente simplemente es el reflejo de cómo está el país. Durante todo este tiempo solo hemos creado situaciones que no somos conscientes. Todo lo que sucede externamente es la creación del subconsciente, de cómo está el ser humano, de su conciencia. Nadie va a cambiar tu historia ni tu economía si no cambias primero la riqueza interna que está dentro de ti. Correcto. Esa es la parte primordial. Eso es lo correcto. Gracias, Flor, por estar en este espacio del Despertador. Amigos, amigas, nosotros regresamos con más. Tenemos más entrevistas. Estará con nosotros Belén Vinuesa. Ella es gerente de Nutribel, con quien vamos a hablar sobre la alimentación saludable y qué comer cuando uno es alérgico. Además, también estará el doctor Cristian Lima del Centro de Enfermedades Pulmonares de Atuntaqui, con quien hablaremos acerca de qué son las alergias, por qué se dan, qué podemos hacer frente a esto, si tenemos que tomar medicina, si no, todo lo referente al tema de alergias. Así que quédese con nosotros, volvemos con más. Inicio del espacio publicitario. ¿Buscas un internet de alta velocidad de verdad? Llegó Saitel y estamos en el mundo de la alta velocidad. Ofrecemos la fibra óptica más rápida para el hogar, con planes desde $20, con velocidades de hasta 2000 megas. Sí, 2 gigas de velocidad. Saitel. Conecta tu vida a una velocidad impresionante. Pero eso no es todo. Con Saitel, la instalación y el router 5G son totalmente gratis. En Carchi, Imbabura, Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Cotopaxi, Sucumbíos y Orellana. Saitel, llevándote al mundo de la alta velocidad. Vive el futuro hoy con Saitel. Búscanos en redes sociales, Ecuador Saitel y Saitel.es. Saitel, adelantándonos a la velocidad del futuro.
Publicita en Mochilas TV. Una imagen dice más de 1000 palabras. Llegamos a más gente. Publicidad efectiva, máximo nivel, más alcance, mejor publicidad con Mochila TV. Tu inversión no se va a la basura, se va a la imaginación de quien lo mira. Contáctate al 098-834-7620. Mochilas TV, una nueva forma de vender tus productos. Fin del espacio publicitario.